Panamá en la época contemporánea. El golpe de Estado del 11 de octubre de 1968 fue un hecho acontecido en la noche del viernes 11 de octubre de 1968 en la República de Panamá, cuando los mandos medios de la Guardia Nacional de Panamá, encabezado por el mayor Boris Martínez, el teniente coronel José Humberto Ramos Bustamante, Rubén Darío Paredes y otros militares dirigieron un golpe de Estado militar derrocando al presidente electo y constitucional Arnulfo Arias Madrid, quien tenía 11 días de haber tomado posesión del cargo. En la noche del viernes 11 de octubre de 1968, la Guardia Nacional derrocó al presidente Arnulfo Arias, que se encontraba en un cine de la ciudad. Al enterarse, se refugió en la zona del canal bajo el control del ejército estadounidense. El mayor Boris Martínez, desde Chiriquí, y el teniente coronel José Humberto Ramos Bustamante, desde Santiago, comandaron el golpe de Estado. Durante 1968 y 1969 se había dado actividad guerrillera en la urbe y en el interior del país por parte de la Federación de Estudiantes de Panamá y otras organizaciones, así como de simpatizantes del derrocado presidente Arias. También hubo actos bélicos contra la Guardia Nacional, el cierre de diarios y se desarrolló la emisión de panfletos y escritos clandestinos. Por su parte, la Junta clausuró varios medios radiales y la Universidad de Panamá fue cerrada por varios meses. Omar Torrijos tomó las riendas del proceso revolucionario hasta que murió el viernes 31 de julio de 1981 al caer la avioneta en la que viajaba sobre el Cerro Marta, en el distrito de La Pintada, provincia de Coclé, de acuerdo a testimonio del norteamericano John Perkins, que en aquellos años trabajaba para la CIA. Gobiernos militares hasta 1989. Panamá tuvo una dictadura militar por 21 años desde que se dio el golpe de Estado al presidente Arnulfo Arias Madrid del 11 de octubre de 1968, liderada por los coroneles Bolis Martínez, José H. Ramos Bustamante y el general Omar Torrijos Herrera. Sin embargo, en comparación con muchas dictaduras latinoamericanas, no era anticomunista, sino que era un proceso revolucionario para acabar con la burocracia y el mal gobierno que ese entonces estaba en el país. Se controlaron los medios de comunicación, acontecieron asesinatos, genocidio, tortura, acoso y desapariciones, pero se crearon nuevas leyes y una constitución, todo esto bajo la administración de Torrijos. En la época de Manuel Antonio Noriega, la corrupción y el cinismo se apoderaron del gobierno y una ola de oposición política se desató y las malas relaciones con los Estados Unidos llevaron a la invasión que llevó el fin del gobierno militar. Líderes militares de Panamá de facto de 1968 a 1989. Tenemos a Boris Néstor Martínez Salazar del 11 de octubre de 1968 al 24 de febrero de 1969. Omar Torrijos Herrera del 24 de febrero de 1969 al 31 de julio de 1981. Florencio Flores Aguilar del 31 de julio de 1981 al 3 de marzo de 1982. Rubén Darío Paredes del 3 de marzo de 1982 al 12 de agosto de 1983 y a Manuel Antonio Noriega del 12 de agosto de 1983 al 20 de diciembre de 1989. La invasión estadounidense de Panamá comenzó el 20 de diciembre de 1989 a las 2:46 am hora local. El ataque empezó con el bombardeo de múltiples instalaciones políticas y militares. El objetivo del ataque era anular cualquier respuesta del ejército panameño. Este ataque desencadenó varios incendios, uno de los cuales destruyó la mayor parte del vecindario adyacente y densamente poblado llamado El Chorrillo, en la ciudad de Panamá. Durante el tiroteo en la comandancia, las FDP derribaron 2 helicópteros de operaciones especiales y obligaron a un helicóptero MH-6 Little Bird a aterrizar de emergencia en el Canal de Panamá. El barrio del Chorrillo fue particularmente incendiado debido a su cercanía con la comandancia, causando el desplazamiento de alrededor de 2.200 familias.
Manuel Antonio Noriega se refugió en la casa de su amante, pero ante el temor a ser capturado, decidió trasladarse a la Nunciatura, embajada del Vaticano en Panamá, para aprovecharse de la protección de la iglesia. El ejército estadounidense rodeó el edificio y utilizó tácticas de guerra psicológica. El nuncio comenzó una ardua tarea para convencer al dictador de su entrega. Esto se conoció como la Operación Nifty Package. Noriega cedió el 3 de enero de 1990. Se montó en un avión militar rumbo a Miami, donde fue encarcelado a la espera de juicio. La Iglesia Católica Panameña ha estimado que en la invasión se produjeron 655 muertes por el lado panameño, de las cuales 314 eran militares y 341 civiles. Ellos estiman los heridos en 2007, de los cuales 124 eran militares panameños. Sin embargo, los datos recabados por el Instituto de Medicina Legal de Panamá registraron 255 muertos y 93 desaparecidos. De los desaparecidos, 39 corresponden a militares y el resto son civiles. Por su parte, el Comité Panameño de Derechos Humanos contabilizó 556 muertos y 93 desaparecidos. Otros organismos, como la Asociación de Familiares de los Caídos del 20 de diciembre de 1989, consideran que las víctimas deben ser alrededor de 4.000. La lucha por el canal, del Tratado Jaibu-Novarilla a los Tratados Torrijos-Carter. Tratado Jaibu-Novarilla. El 15 de noviembre, Jai envió a Bonivarilla un proyecto de tratado basado en el rechazado Tratado Gerrán-Jai, algo modificado, para que se amoldara a las condiciones que se habían suscitado en este momento, y le solicitó que lo devolvieran tan pronto como fuera posible. El doctor Philip Bonivarilla, en su obra Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, dice: la cuestión de quién fue el autor del Tratado del Canal de 1903 no se ha logrado dilucidar. Se le atribuye a Bonivarilla, al secretario Jai, al presidente Roosevelt, a los señores Root, Knox y Chaun, al almirante Walker y al abogado consultor de Bonivarilla, Frank Pavey. Bonivarilla hizo bastantes modificaciones al proyecto y, todavía no satisfecho, redactó un nuevo tratado basado en 4 hechos. 1. La neutralidad del Canal de Panamá. 2. La igualdad para todas las banderas, tanto la estadounidense como las demás. 3. El pago a Panamá de los $10 millones, que originalmente eran destinados a Colombia. Y 4. La protección de Panamá contra cualquier agresión. Tratados Torrijos-Carter. Los tratados, que comprometían a que ambos países acordaran en forma amistosa y cooperativa el proveer de una buena administración, operación y mantenimiento adecuado a tal obra de ingeniería, están compuestos por el Tratado Torrijos-Carter, que consta de un preámbulo, 14 artículos, un anexo y un acta, y el tratado concerniente a la neutralidad permanente y funcionamiento del Canal de Panamá. En el Tratado del Canal de Panamá tenemos que las disposiciones del tratado se resumen en 4 grandes aspectos. Soberanía. Se reconocía la soberanía de Panamá sobre la zona del canal, la cual quedaba sujeta a la legislación panameña, pasándose a llamar área canalera. Sin embargo, Panamá le otorgaba a Estados Unidos los derechos necesarios para operar el canal, que quedaría en manos panameñas del 31 de diciembre de 1999. 2. Administración del canal. Estaría a cargo de una agencia del gobierno de Estados Unidos, llamada Comisión del Canal de Panamá, cuya junta directiva estaría integrada por 5 estadounidenses y 4 panameños, todos nombrados por Estados Unidos. 3. Defensa del canal. Ambas naciones se comprometían a defender y proteger el canal, con Estados Unidos teniendo la responsabilidad primaria durante la vigencia del tratado. Y 4. Beneficios económicos. Panamá recibiría de vuelta el 60% de las tierras e infraestructuras de la zona, entre ellas el ferrocarril, los puertos de Balboa y Cristóbal y el fuerte Gulick, sede de la Escuela de las Américas, así como $10 millones por servicios públicos en las áreas de vueltas y una suma de dinero proporcional de los peajes de los barcos en tránsito por el canal. Los gobiernos de 1989 hasta el presente.
En estos gobiernos tenemos a Guillermo Endara, que nació en 1936 y murió en 2009, que gobernó del 20 de diciembre de 1989 al 31 de agosto de 1994 por el Partido Panameñista. Tenemos a Ernesto Pérez Valladares, que nació en 1946 y gobernó del 1 de septiembre de 1994 al 31 de agosto de 1999 por el partido PRD. Tenemos a Miriam Moscoso, que nació en 1946 y gobernó del 1 de septiembre de 1999 al 31 de agosto de 2004 por el partido panameñista. Tenemos a Martín Torrijos Espino, que nació en 1963 y gobernó del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2009 por el partido PRD. Tenemos también a Ricardo Martinelli, que nació en 1952, que gobernó del 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2014 por el partido Cambio Democrático. Le sigue Juan Carlos Varela, que nació en 1963 y gobernó del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2019 por el partido panameñista. Luego está Laurentino Cortizo, que nació en 1953 y gobernó del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2024 por el partido PRD. Y a nuestro presidente actual, José Raúl Molino, que nació en 1959 y gobernó desde el 1 de julio de 2014 por el partido Realizando Metas. Organización política y administración actual del país. La República de Panamá es un estado soberano e independiente, cuyo gobierno es unitario, democrático y representativo. Su ley suprema es la Constitución Política, vigente desde el 11 de octubre de 1972, la cual establece que el poder público proviene exclusivamente del pueblo y es ejercido según la separación de poderes por tres órganos distintos: el Ejecutivo, Presidente; el Legislativo, la Asamblea Nacional; y el Judicial, que son constituidos por el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y otros tribunales de menor instancia. La representatividad del poder público es intrínseca de su sistema multipartidista, integrado por un total de 8 partidos, legalmente constituidos por una institución electoral autónoma, en este caso sería el Tribunal Electoral, y regulados por la Fiscalía General Electoral. El sistema político panameño incluye organismos autónomos y fiscalizadores como la Contraloría General de la República, el Tribunal de Cuentas, la Autoridad del Canal de Panamá, el Banco Nacional de Panamá, la Caja del Seguro Social, el IFARU y las universidades estatales, entre otros. Dentro de los tres órganos tenemos el órgano ejecutivo, establecido por el título 6 de la Constitución Política. Tiene como máxima autoridad al presidente de Panamá. El presidente es el jefe de Estado y de gobierno, elegido por mayoría simple para un periodo de 5 años y tiene la responsabilidad de nombrar y o destituir al Consejo de Ministros, entre otros que son establecidos por el artículo 183 de la Constitución. Tenemos el órgano legislativo, que es establecido por el título 5 de la Constitución Política. Es unicameral y está constituido por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional está integrada por 71 diputados y sus suplentes, electos por votación popular cada 5 años, para representar un total de 39 circuitos uninominales y plurinominales. El órgano judicial, establecido por el título 7 de la Constitución Política, está constituido por la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de menor instancia, que constituyen el sistema penal acusatorio SPA. El SPA fue establecido con la adopción del Código Procesal Penal del 28 de agosto del 2008 y comprende un sistema procesal penal que pretende brindar una resolución a hechos delictivos en un menor tiempo y garantizar la igualdad
de las partes en el proceso de audiencias ante un juez, independiente e imparcial. Como conclusión sobre el tema, tengo que en la actualidad Panamá ha realizado cambios importantes que han sido su parte de su personalidad y desarrollo. Desde retomar el poder en el Canal de Panamá en 1999, el país ha tratado de fortalecer su posición como el lugar principal y económico de la región. A pesar de los desafíos como la desigualdad social, la codicia y los cambios económicos, Panamá ha demostrado el desarrollo persistente y los enfrentamientos por la democracia. La democracia ha sido un pilar fundamental en este proceso, permitiendo la participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones. Para resumir, el Panamá moderno es un país en constante evolución, que busca equilibrar su legado histórico con las demandas del futuro, enfrentando desafíos y oportunidades en el mundo globalizado.